Gamalalai, Gamalalai ברוב חסדו, Gamalalai, Gamalalai ברוב חסדו, Gamalalai, Gamalalai ברוב חסדו, Gamalalai. מזמור י"ג פסוק 6 כתוב לנו: ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עליי. Gamalalai, Gamalalai ברוב חסדו, Gamalalai, הוא הראה לנו חסד. Gamalalai ברוב חסדו, Gamalalai, זה לא שהגיע לנו משהו, Gamalalai ברוב חסדו, זה לא שהיינו ראויים, הוא גמל עלינו. לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, אך לפי חסדו. רק לפי חסדו. לא כבשי גמלי, הללויה. לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, אך לפי חסדו. גמל עליי. גמל עליי, הללויה. גמל עליי ברוב חסדו, גמל עליי, הללויה. גמל עליי ברוב חסדו, גמל עליי, גמל עליי ברוב חסדו, גמל עליי. טעמנו וראינו, לא כבשה גמל. לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, אך לפי חסדו. כולם ביחד. לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, לא כבשי גמלי, אך לפי חסדו. רק לפי חסדו. גמל עליי, גמל עליי ברוב חסדו, גמל עליי, גמל עליי ברוב חסדו, גמל עליי, גמל עליי ברוב חסדו, גמל עליי. הוא לא רק אלוהינו, גם אבינו. הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב. בואו נשיר ביחד, כולם ביחד. הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב. מי שטעם הוא יודע, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב. מי שראה בטוח, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב. הודו לו, כי לעולם חסדו, כן הודו לו. למרות שנפלנו, למרות שחטאנו, אהבת אותנו. עכשיו אני שלו. אני בן של מלך עכשיו, אני בן של מלך עכשיו. עכשיו אני ואת יודעים, אני בת של מלך עכשיו, אני בת של מלך עכשיו, אני בת של מלך עכשיו. כולנו ביחד. אני בן של מלך עכשיו, אני בת של מלך עכשיו, אני בן של מלך עכשיו. יהיו גם הלילה ביחד. בן של מלך עכשיו, אני בן של מלך עכשיו, אני בן של מלך עכשיו. קדימה. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Shalom, bienvenidos a este hermoso día de Shabbat. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza muy especial. Mi nombre es María Fernanda Díaz. Y el mío, Andrés Gutiérrez. Y bueno, así que vamos a hablar del día de hoy sobre un tema importantísimo en medio de la congregación de la Kehilá, y es el espíritu de Absalom. Así es, bueno, nosotros en lo que veníamos analizando con todo lo que tiene que ver con el tema de esta enseñanza,
Por algo, siempre el Padre nos permite hablar de estos temas antes de que suceda algo. O sea, Dios como siempre preparándonos para algo de lo que nosotros como pueblo debemos de cuidarnos en Siempre. estos tiempos y de enfrentar aún, porque son cosas que sí o sí van a estar en medio de una congregación. Pero entonces lo importante acá es poder aprender a discernir qué es verdaderamente o con qué intención se acercan cada una de las personas a ganarse en las confianzas, a hacer muchas cosas en medio de la comunidad, de la congregación. Y eso es lo que vamos a tocar el punto en el día de hoy. Así es, así que vamos a mirar quién fue Absalón. Primero, quién era Absalón, el significado de su nombre, y después vamos a ver esas características, cómo se mueve este espíritu dentro de las congregaciones, qué tenemos que nosotros discernir, aprender, para que asimismo nosotros estemos pendientes de las acciones y los comportamientos de aquellas personas que se acercan a nosotros. Así, entonces empiezas con el contexto y vamos a ir desarrollando a medida de que vayamos avanzando. Es una enseñanza de pronto corta, pero va a tener muchas cosas en las cuales necesitamos nosotros empezar a comprender de lo que verdaderamente se mueve. Dios nos cuida y nosotros debemos de estar atentos en cada momento en que Dios habla algo. Eso es esencial de nosotros como creyentes, eh, para poder que no lleguen estas personas, o si llegan, poder detenerlas y que no vayan a causar daño en medio de una congregación. Así es. Absalón intentó por medio de manipulaciones, empezamos a ver algunas características a medida que vamos mirando quién es este personaje, también vamos a ver cómo se mueve. Por medio de manipulaciones, usurpar el trono de su padre. La conducta que nos narra la escritura acerca de este personaje demuestra que era un hombre que aprovechó su influencia e inteligencia para obtener poder. Así es. Desde ahí, perdóname, te voy a interrumpir ahí un poco. Vamos a ver un poco sobre también el nombre de lo que significaba Absalón, ¿sí? En hebreo, este nombre Absalón significa padre o señor, señor de paz. Ese era el significado del nombre. Recordémonos que en el hebreo el nombre de la persona significa mucho de su carácter o de cómo es esta persona. Entonces, por eso en el hebreo era padre o señor de paz o padre de paz. Entonces, de acuerdo como a este significado que estamos dando, ese hombre de paz era como se hacía llamar o como se hacía llegar a las personas como un hombre de shalom, como un hombre de paz, como que en él pueden encontrar respuesta, en él pueden encontrar consejo. Entonces es como muy sutil con las palabras, muy sutil con sus acciones y muy sutil para acercarse a las personas también. Entonces, en 2 Samuel 14:25 también vemos que dice lo siguiente, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Entonces, aún también en medio si vemos en la característica de este hombre, también es un hombre como muy atrayente, ¿sí? Sí. Como muy influencia, o sea, es como usa su influencia o su manera de hablar o su manera de comportarse o su manera de acercarse a las personas para ganarse la confianza, pero con una intención negativa, con una intención incorrecta de hacer daño. Mira, la intención con la que Absalón o este espíritu se mueve es de tener un lugar o una posición. Por eso él busca todas estas estrategias, lo que tú me estás diciendo, se hace ver hermoso ante las demás personas. O sea, ahorita vamos a ver algunas cosas en las cuales vamos a poder entender cómo era que él se hacía hermoso. Porque muchas veces uno piensa que era físicamente, aunque también lo era, aún también él transmitía como, como algo también de lo que significaba su nombre. Trataba de transmitir una paz, pero una paz fingida, Falsa. una paz falsa. Absalón era un líder militar y político, era hermoso e inteligente en gran manera, pero a pesar de todos los talentos y de toda la hermosura que tenía, él era rebelde y desleal. Ahí empezamos a empezar a ver algunas características. Rebelde y desleal.
Mira, algo de lo que Absalón hacía, con esto que tú nos estás diciendo, y es que influenciaba internamente para causar guerras internas en el reino de Israel. Eso era lo que él hacía. Sí, era como es tan sigiloso ese espíritu, o como se mueve ese espíritu de Absalón. Así es. Entonces, específicamente, esta es la forma en la que se manifiesta este espíritu, en rebeldía y deslealtad. La traición, la rebelión y la deslealtad son las características principales de este espíritu. Entonces, nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque acuérdese que la persona que viene con este espíritu tiene una fachada, ¿sí? Una fachada de Una ser máscara. buena persona, una máscara de ser buena persona, de que viene con unas intenciones correctas, de que no le va a hacer daño a nadie, que al contrario quiere servir, quiere apoyar, quiere ayudar, pero ¿cuál es la intención de esta persona? Y este espíritu no solamente actúa de que llegó hoy y al otro día se mostró, no, él viene, se mete a la congregación, ¿sí? Y empieza a actuar o empieza sí, a actuar de una manera que se gana la confianza de las personas, pero eso es poco a poco, poco a poco. Eso no es una manifestación de una vez al siguiente día, ya sabemos, no. Pero solamente el Espíritu de Dios es el que nos lleva a una pesar las intenciones del corazón, de las palabras, de las acciones de la persona. Entonces, para esto necesitamos el discernimiento del Ruach HaKodesh para nosotros no permitir que este espíritu habite en medio de las congregaciones y tener mucho celo, sobre todo lo que nos va a enseñar el Padre en medio de este siervo como ministros de una congregación, es a tener celo, ¿sí? Celo de la casa, celo del lugar, celo de las personas que se acercan, no malinterpretando en el punto de no acercarnos o que la persona no se nos acerque, sino de ser astutos, de ser inteligentes también, de ser sabios, porque el mismo espíritu de Yahweh es el que nos da a nosotros para estar velando y cuidando, porque es el propósito o lo que el Padre nos demanda a nosotros como ministros es de estar cuidando la quejila, cuidando a nuestros pastores, cuidando a los moré, a los siervos, a las siervas de la comunidad. Y esto es necesario que nosotros aprendamos a manejarlo y saber cómo movernos también. Bueno, ahí hay un punto en el cual este espíritu se mueve y es que en este tiempo hemos aprendido cuando Dios levanta a alguien, ¿sí? Cuando Dios envía a alguien a un lugar, en el caso de nosotros, cuando vamos a tomar posesión en un lugar, cuando vamos a conquistar un lugar, pues adivine qué hace Hasatán. También Sí, es pues mandar sus él, como es mensajes. el opositor, pues él también va a tratar de enviar a sus emisarios para poder destruir y que no se cumpla el objetivo de lo que mandó a hacer Dios. Entonces, por eso es tan importante de que en una comunidad los que verdaderamente están, digamos, al frente, puedan entender que el discernimiento es algo de lo que nos debe caracterizar a nosotros. O sea, nosotros debemos de tener el discernimiento para poder ver más allá y poder entender si eso viene a causar daño en una congregación o no, porque es que acá hay otro punto también que entra y es el tema de que Satanás siempre va a entrar por el más débil, ¿sí? Entonces, Satanás, ¿qué busca? A través de sus emisarios los envía y buscan el más débil por donde ellos se puedan penetrar para poder empezar a causar daño. Él no va a entrar por lo mayor, él siempre va a tratar de entrar sigilosamente como lo hace este espíritu. Así es, pero nosotros también tenemos como decía mi esposo antes de iniciar, guardar mucho el corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos quién era Absalón, Absalón era el hijo del rey, o sea, no era Exacto. cualquier persona, no era una persona desconocida, era su propio hijo, ¿sí? Entonces, hacía parte de su familia. Entonces, nosotros tenemos que guardar el corazón, por ejemplo, algo que nosotros hemos visto, aún si lo invito para que usted o bueno, vaya a la página de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y vemos un tema muy importante que se llama la envidia dentro de las congregaciones. ¿Sí? Entonces, es un espíritu que atrae algo que está en medio del alma que no se ha permitido o que no,
la persona no ha permitido sacar de su corazón o realmente no ha sido sincera y leal con Dios y está permitiendo, por ejemplo, la envidia, los celos, la competitividad, y eso lo que hace es que otros espíritus se atraigan, ¿sí? Otro espíritu entre aún con más poder, porque si nosotros miramos el espíritu de Absalón también es un principado también, ¿sí? Entonces estamos mirando de que esas raíces como los celos, como la envidia, como el querer también tener posición, como el envidiar a mi hermano, como el que porque él sí, porque yo no, ¿cierto? Porque a él sí le tiene más preferencia y porque no, porque esos son los argumentos y los pensamientos y la mentira que el enemigo usa también. Entonces, es donde nosotros debemos cuidar como comunidad, como familia, que somos cuidar el corazón, de realmente ser libres y sinceros, que no haya ninguna raíz, no haya ninguna incubación ahí de ninguna de estas sentimientos contrarios hacia mi hermano. ¿Por qué? Porque esto va a traer la competitividad, el deseo de poder, el deseo de que yo también, también quiero estar ahí, de irme en contra de mi hermano, irme en contra de mi autoridad, porque me pusieron esta autoridad, yo no quería este, quería el otro, ¿sí? Entonces es un espíritu que no solamente viene de personas externas que de pronto no tenemos dentro de la congregación y que de pronto van a venir, sino que también dentro del mismo pueblo. Entonces, este tiempo lo que el Padre nos enseña es a guardar mucho nuestro corazón, a permitir que el Padre cada día lo acobije, lo guarde, para que el enemigo no coja esa debilidad que no se ha querido soltar, ¿sí? Porque eso es algo que está arraigado desde hace mucho tiempo y no se quiere soltar y la persona puede decir, no, pero yo estoy bien, yo ya estoy restaurada, ya estoy sirviendo en la comunidad, pero hay algo en lo profundo del alma, algo en lo profundo del corazón que no se ha querido soltar. Y esos son esas raíces, como por ejemplo las que acabamos de mencionar, la envidia, los celos, la competitividad. Y eso es algo que usted tiene que tener mucho cuidado porque el enemigo puede usar eso, esa raíz horrible que usted no quiere dejar. ¿Para qué? Para meter algo mayor, que es el espíritu de Absalón, que ahí sí ya trae no solamente algo de que no, siento algo, no, ya es una acción que lo lleva a levantarse en rebelión contra sus autoridades, contra sus siervos, contra los ministros, los líderes que el Padre está estableciendo, los pastores que están en medio de una congregación. Entonces, por eso es algo de analizar y tenerlo en cuenta. Así es. Entonces, hoy en el mundo espiritual se habla de este espíritu, ¿cierto? O sea, en el ámbito espiritual, nosotros, es más, lo que estamos haciendo acá es hablar de algo del mundo espiritual, algo que se mueve, que muchas veces muchos no pueden ver, pero que siempre está ahí. Dice, hoy en el mundo espiritual se habla del espíritu de Absalón como una fuerza que apela al fingimiento, ¿cierto? O sea, lo que lleva es fingiendo, o sea, lo que hablaba mi esposa, una máscara. Falso amor para hacer daño. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a la escritura y miramos el verdadero amor, es muy diferente al amor que entrega el mundo. Pero, como sabe el espíritu de Absalón, que hay personas débiles y que se dejan mover por emociones y por sentimientos, pues le muestra un amor, ¿sí? Un amor fingido a través de lo que se ve alrededor del mundo para poder ganarse esa confianza internamente. Y para dañar el corazón de otras personas, ¿no? Porque este espíritu de Absalón lo que hace es como mencionaba mi esposo, y es usar o ser estratega, porque es muy estratega, es inteligente. Es lisonjero. Es también. Entonces empieza a inducir con palabras, a decir, a utilizar los débiles, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para que se levanten en contra del líder. Mire lo que hizo él, Sí. Mire que esta persona no tiene amor, mire que esta persona, no sé, puede inventarse muchísimas cosas o lo hace ver para que la persona que está viendo, ¿cierto? Al ministro, al siervo, a la sierva, lo vea de una intención contraria, o sea, ya no lo vea como respeto, como con honra, como con sujeción, sino que lo empiece a ver diferente, empiece a cambiar a meterle como ¿cómo se llama eso? Como una fachada, una mentira Sí. del siervo a esa persona. Entonces, así se mueve también este espíritu. Dice que
lo que te decía que también es un espíritu lisonjero, o sea, se mueve de una forma lisonjera. Y una forma lisonjera es ahora hablarle como muy delicadamente, como muy suavemente para tratar de ganarse la confianza, como decirle, uy, qué grande eres tú, o como que, uy, qué tremendo, no sé qué, así como tremendo siervo, como tremendo, o sea, como para hacerlo como exaltar y que el ego se le suba a la persona. Entonces empieza así y eso lo hace es caer en gracia hasta que consigue entrar y posesionar fingiendo querer ayudar a los demás como nadie más lo pudiera hacer. Mire esa cuestión. Él toma y entra y se hace ver como el que más ayuda, como el que más hace, ¿sí? Como el que más lleva, el que como a sacar, como a relucir dentro del lugar, porque es que eso hace ganar confianza, ¿sí? Eso hace que la persona lo puedan ver en lo físico, y puedan ver y decir, no, qué gran persona, cómo hace tantas cosas y ayuda tanto, ¿sí? Pero a la misma vez, lo que está causando este espíritu es ganarse una confianza. Cuando ya se gana esta confianza, adivine qué hace. Entonces también hace dice que el espíritu de Absalón es un espíritu que es paciente, ese espíritu sabe esperar, ¿sí? Eso lo caracteriza a Satán, ¿cierto? Dice que él que está como león rugiendo esperando a quien devorar, o sea, él es muy sigiloso, él espera el tiempo, él espera el momento en el cual Va a atacar. actuar o atacar. Analiza. Pero mire que no solamente ataca o entra a las personas, eso se puede ver aún en el alrededor del mundo, en instituciones, en el hogar, en una relación de pareja, en una congregación, para mostrarse como alguien suave hasta que consiga operar y dañar la armonía. O sea, en un punto, este espíritu de Absalón, ¿qué hace? Cuando ya se ha ganado todo, de una es el momento en que como que los vuelve vulnerables a todos, y como se hace ser tan creíble, genera una confusión, y esa confusión hace que entre todos... A través de la cizaña, ¿no? A través de la Exacto. cizaña y la mentira, porque lo que hace este espíritu es meter cizaña, mentira de una persona o de un siervo hacia otro siervo, ¿sí? O de dañarle la imagen al ministro, a la sierva, a los pastores, dañarle la imagen con mentiras y con falsedades. Entonces, mira, este texto dice 2 de Samuel 15, 4, 5, que es como que habla también cuando Absalón se levantó en rebelión contra su padre. Entonces decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría jurar? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así rogaba Absalón el corazón de los de Israel. Robaba, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mira aquí lo que también, esta parte que tengo acá también, dice que Absalón era uno de los hombres más hermosos, lo que tú venías diciendo, en el reino de Israel. Como persona era un cobarde, ¿sí? Como persona. O sea, él se mostraba una persona fuerte, pero a la final era un ¿qué? Un cobarde, ¿sí? Y a la misma vez un asesino. Era controlador, manipulador, dominante, frío y calculador, implacable, lisonjero, mentiroso, traidor, conspiró contra su padre y el rey David para matarlo, por lo que tuvo una muerte prematura como castigo. Tremendo, ¿no? Y entonces vamos a empezar a ver algunas características. Ya hemos hablado muchas, ¿no? ya hemos mirado cómo este hombre, en lo que estamos estudiando, pero también cómo este espíritu se mueve aún dentro de las congregaciones, aún desde dentro de este tiempo, ¿no? Y que de generación en generación va ganando más poder. Entonces, una de las características de este espíritu de Absalón, y es que por los dones que posee, se siente ser independiente. Entonces, toda persona que le ha abierto la puerta a este espíritu tiene una gracia especial, es influyente, admirado y atrae multitudes. Absalón lo sabe, y por causa de esta admiración que obtiene de los demás, se siente independiente y cree que no necesita ser guiado, ¿sí? Y es como la persona que
que cree que no necesita la sujeción, que cree que por sus habilidades, por sus talentos, por su experiencia, por los años que lleva, por su oratoria, ¿sí? Por todas estas habilidades que posee, entonces no necesita la sujeción, no necesita sujetarse, no necesita rendir cuentas, no necesita ir a pedir consejo, hace lo que bien le parece. Entonces, eso es algo que debemos nosotros, lo que estamos hablando, tener muchísimo cuidado. ¿Para qué? Para que nosotros no caiga ese punto de autosuficiencia o de decir yo ya me la sé o de decir yo ya no tengo que entregarle a cuentas. Si nosotros miramos la escritura a un Pablo, siendo Pablo, que tremendo siervo y ministro de mi padre, ¿cierto? Él cada vez que iba a un viaje, primero Sí. pedía autorización de las autoridades de Jerusalén, que eran los ministros que estaban allá, en el caso estaba Pedro, ¿sí? Pedía autorización para los viajes, o sea, es que él no se iba porque es que como yo ya me sé mover, como yo ya sé hacer, entonces yo me muevo y me voy donde yo quiero, no. Él pedía autorización y aun cuando terminaba el viaje misionero, terminaba lo que el padre le demandaba hacer, nuevamente volvía a la quejilá principal, a la congregación principal, que era en Jerusalén, y daba cuentas a Pedro de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó, qué hizo, a quién dejó, cómo se movió, qué aconteció. O sea, daba absolutamente todo un reporte. Y eso hace que se guarde cada día el corazón. Y era un hombre totalmente sujeto. Entonces, si lo vemos aún siendo un gran ministro del padre Shelia Shaul, el apóstol Pablo, pues cuánto más nosotros, ¿cierto? Y aún nosotros enseñarle a las demás personas o al pueblo que nosotros tenemos que siempre hay un conducto regular. ¿Para qué? Para que nunca se les olvide la sujeción, para que nunca se les olvide consultar, para que nunca se les olvide tomar consejo, para que siempre que no anden como las cabras locas, sino son ovejas sujetas a su pastor. ¿Sí? Que no hacen ni se mueven como quieran, que es que yo voy, que vengo, que es que me voy para el otro lugar, que es que me voy para aquí, que es que yo me muevo acá, no. Tiene que haber un orden regular y para eso Dios establece autoridades puestas por Yahweh para que eso se mantenga en el orden y no se salga de control y pase a este punto. Así es, entonces, lo que tú estabas diciendo, cuando este espíritu actúa como un espíritu independiente, lo que hace es que ya no, o sea, busca ya no servirle a sus dirigentes o no servirle a sus pastores, a las cabezas, sino que ya busca es su propio reconocimiento y una propia reputación, ¿cierto? O sea, él lo busca personalmente. Cuando sabemos que en el caminar con Dios, Dios es el que le hace que tú avances, Dios es el que le da a uno el avance. Tú no tienes necesidad de buscar eso, porque el mismo Padre es el que lo va buscando a uno, el que uno lo va llevando a uno avanzando, escalando en este caminar con Él. Entonces, Sin por buscar eso, ningún interés. ningún interés ni ningún beneficio Así en es. esas cosas. Porque sabemos que cuando uno dice, cuando el Padre le da más, le exige a uno aún mucho más, ¿cierto? O sea, cuando el Padre le delega a uno más cosas, automáticamente uno sabe que hay una responsabilidad antes es mucho más grande. Entonces, por eso es tan importante cuando llegue alguien con estas condiciones, nosotros ya sabemos cómo debemos actuar. Así es, miremos el otro punto, y es esa característica de Absalón, y a este espíritu le gusta la autopromoción. Uh-huh. La autopromoción, le dice, la persona maniobra para obtener aprecio de los hombres, ¿sí? O sea, busca que los hombres le tengan el aprecio, eso está en 2 Samuel 15. Absalón robó el corazón de las personas, nos dice ahí. Entonces, por eso, cuando llegue alguien de verdad en esa condición, nosotros debemos de estar muy atentos. Lo principal acá, lo que veníamos hablando desde el comienzo, el discernimiento, ¿sí? Porque es que es lo único, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa intimidad con Dios, Dios no nos va a dejar ciegos, o siempre va a permitir que veamos más allá, porque nosotros no estamos viendo a la persona físicamente, si nosotros vemos el alma, nosotros probamos no sino analizamos cuál es la intención con la que se acerca y cuáles son las palabras con las que se acerca esta persona. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona
se acerca a hablar mal de alguien de la comunidad, tengan cuidado, porque en ese momento está ustedes permitiendo que entre el espíritu de Absalón para causar daño. Mire lo que hace esta autopromoción y es que se incluye este espíritu o esta persona que tiene este espíritu, ¿sí? Se incluye en las actividades, proyectos de la congregación, pero no lo hace con la intención correcta, ya que cuando se involucra en algo, lo que espera lograr es su propia promoción, ¿cierto? Lo que espera es hacer enlaces con aquellos que le dan, no para contribuir con el crecimiento, ni la obra, ni lo que el Padre establece en medio de una quejilá, sino más bien utilizando esto para llevar a cabo sus propios intereses. Ahí es donde entra el otro punto, que es el siguiente, que es el orgullo espiritual, ¿sí? ¿Y el orgullo espiritual cuál es? Pues simplemente el creerse más espiritual que aún nuestros líderes o que nuestros pastores. Sobrepasarse. Entonces ahí es donde entra uno y dice, ¿yo cómo me voy a sobrepasar a mí, así a mi maestro, a mi more, a mi roe, cuando yo sé que él ha tenido que pasar muchas más situaciones que lo han hecho crecer mucho más que yo no he tenido que pasar? En eso nada más uno se da cuenta, en las situaciones que ha tenido que pasar las personas para crecimiento, porque Dios tiene que probar la fidelidad y la confianza verdaderamente, si la puede depositar en alguien. Y para eso Dios provoca situaciones en medio de la vida de uno, para ver cómo uno se va a comportar. Entonces ahí es donde viene el punto de que si una persona llega a creerse más espiritual del que ha pagado un precio para mantener un ministerio, pues ahí está ese orgullo. Ahí es donde está el orgullo espiritual. Y mira que ese punto del orgullo espiritual considera, entonces, esta persona se considera que lo que él hace tiene un nivel más alto que lo que hacen los demás. Se cree superior a otros y no acepta ser corregido. Un punto ahí. Tiene mayor concepto de sí del que debería tener, ¿sí? Entonces tiene un mayor concepto y no acepta la corrección. Así es. Vamos al siguiente punto. Un espíritu ofendido. Entonces nos dice que el Absalón cae en un espíritu ofendido por el orgullo espiritual. Todo esto viene enlazado, exacto. Cuando sus ideas y sus regalos no son promovidos como creer que deberían ser, se vuelve altamente ofendido. A menudo él buscará a otros que estarán de acuerdo con él en su ofensa. Entonces, siempre ese espíritu va a buscar a alguien con quien comparta la misma idea, y porque es que cuando se unen se van volviendo como más fuertes, ¿sí? O se creen más fuertes. Entonces, si ven lo que hace ese espíritu ofendido, o sea, a mí no me digan nada, esto es lo que yo creo que está bien, y si a usted no lo parece, pues habrá otro que sí le parece y venga para acá. Entonces, todo esto nos va a llevar. Y mira que eso se ha visto mucho y es con respecto de ese espíritu ofendido, porque como se le corrige y se le dice las cosas, ¿cierto? En este caso acá, por no ser reconocido fácilmente, entonces esta persona se ofende. Entonces lo que hace es que también busca otros resentidos, ¿sí? Busca otra persona resentida porque no me saludaron, porque no me vieron, porque a ellos sí, porque a ellos no, que tiene eso en medio de su alma, que no ha sanado, que no ha permitido que Dios restaure cosas en medio de su alma y su corazón. Pues claro, hemos aprendido que los espíritus se atraen. Exacto. Entonces, este espíritu de Absalón, ¿qué busca? Pues otros rebeldes, ¿sí? Otras personas rebeldes, otras personas que también tengan lo mismo, orgullo, altivez, arrogancia. Entonces, se buscan en sí mismos y lo que hacen crear es algo que los hagan más fuertes, como tú no le enseñabas, para levantarse en rebelión contra las autoridades de la congregación. Así es. Vamos a pasar al quinto punto, y es el espíritu crítico. Y ese espíritu, casi todas las direcciones de los líderes son cuestionadas. O sea, siempre cuestiona cada vez que el líder da una opinión cuando hubo una decisión, se toma una decisión, o cuando el líder toma una decisión, siempre está diciendo, a mí no me parece, ¿sí? A mí me parece que mejor sea así, de esta forma, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra también la parte anterior y la anterior, que se cree más espiritual que el mismo líder,
que lo está llevando a que ese orgullo sobresalga, sea ofendido, aún por esas cuestiones o por esas decisiones que toma el líder, porque muchas veces, si ustedes se dan de cuenta, cuando se toma, como cuando alguien ha estado en la posición de líder o está en la posición de líder, usted toma una decisión y se dice, se va a ejecutar esto. Se supone que si yo tomo una decisión es porque yo me tomé el tiempo de preguntarle a Dios que si era correcto, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy dando una indicación, eso quiere decir que viene de parte de Dios y no de mí. Entonces, si entra una persona a cuestionar y decir, no me parece, ¿a quién está cuestionando? A las ¿Al decisiones líder del mismo padre. o a Dios? Entonces, por eso es. Pero si yo no le tomo ninguna, o sea, o si yo no le pregunto nada a Dios y tomo las decisiones en mi propia opinión y viene este espíritu, pues ahí viene qué va a causar en uno o qué va a causar en el líder también. Este espíritu que empieza a causar en el líder, empieza a causar como una serie de desconfianza. ¿Será que sí Dios me respondió esto? ¿Será que esto sí venía de Dios? Y como comienza como una duda. Y así se empieza hasta que lo vuelve débil. Y sobresale. Claro, Y toma sobresale. la posición y ese líder no tiene la autoridad ni la capacidad. Entonces, Así es. este espíritu crítico que tiene el espíritu de Absalón, todo lo que su líder hace o dice se encuentra mal. ¿Sí? Está mal para esa persona o está mal o no es correcto, refutando continuamente las órdenes también de sus siervos, las órdenes de sus líderes, de sus pastores. Entonces, si la idea no salió de ellos, no la comparte, busca siempre empañar a la idea que sea distinta a la que ellos tienen. Ir en contra, siempre va a ir en contra. Entonces, si el líder dijo, vamos a hacer tal cosa, no, mejor vayamos a tal lado y lo hagamos de esta manera. Algo sencillo, como decir, vamos a danzar. Y el otro dice, no, vamos a adorar. Así como cosas como esas, así viéndolo como algo muy sencillo. Pero imagínense ahora en una decisión muy importante que haya que tomar. ¿Qué nos llegaría a provocar este espíritu de Absalón? Entonces, otra cosa de esta parte crítica, una persona que tiene el espíritu de Absalón y es crítico, y es de que ya no recibe el alimento que le dan los siervos, o sea, ya no recibe el alimento espiritual y la dirección espiritual de los líderes. No la recibe. ¿Sí? No la acepta. No la acepta. Pero mire cómo también se mueve. El no aceptarla, listo, perfecto, no lo aceptan. Pero lo que pasa es que hay veces no la aceptan, pero no se dan de cuenta que aún no lo están haciendo. O que la persona, al decir no, no se da de cuenta de que está diciendo que no, sino que simplemente ya rechaza automáticamente todo lo que los líderes le están direccionando para hacer. Se niega, pone una muralla y se Exacto. va en contra. Hay otro punto que es que a este espíritu de Absalón le gusta la competencia. Entonces se sienten amenazados cuando ven que hay alguien que puede llegar a ocupar el lugar de ellos. Tratan de aplastar o quitar de en medio a cualquier persona que aparente ser una competencia para ellos. Como que llega la persona y dice, uy, como que esta me está corriendo el butaco. Sí, como que me está cogiendo la posición, como que este se está ganando más la confianza de la persona que yo quiero estar ahí, ¿cierto? También en ese espíritu de competencia también hay celos, ¿sí? Entonces, como porque ellos sí se acercan, porque nosotros no. Entonces tratan de ¿qué? De levantarse porque se sienten amenazados. Por eso mi esposo decía que él cree ser fuerte, pero es un cobarde, ¿sí? Ese espíritu se cree ser fuerte, pero en sí tiene miedo porque se siente amenazado por aquellos que sí se van a levantar a tomar una posición correcta, como es. Séptimo punto. Siembra contienda y división. Mire cómo empieza, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a analizar, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿cómo empieza? Un espíritu independiente, una autopromoción, un orgullo espiritual, es un espíritu ofendido, es un espíritu crítico que todo lo cuestiona y llega al punto de que es un espíritu competitivo y ahora siembra contienda y división. Cuando ya ha alcanzado todas estas posiciones, cuando ya ha crecido el orgullo y su corazón ya se ha inflado tanto dentro de un lugar, ¿qué pasa en ese momento? Empieza, porque ya se ganó la confianza, y ahora empieza a hablar aquí una cosa, a hablar aquí otra cosa,
a hablar allá otra cosa y empieza a traer contienda y división. Mira lo que dice que este espíritu procura en todo tiempo buscar a otros que también estén en desacuerdo para luego esparcir su veneno. Mire lo que hace eso, por eso lo que hablábamos y decíamos que no se puede permitir absolutamente algo que no sea sanado completamente en medio del corazón porque queda como esos huevos de serpiente incubados. Y cuando empieza a ocurrir ciertas situaciones, crecimiento en la congregación, llamados, ministerios y todo eso, empieza a dar a luz esto que estaba incubado allí. Y ya después dice que suelta todo el veneno. Y lo que hace es dañar la congregación, dañar el corazón aún de los indefensos, ¿no? Dañar el corazón de personas nuevitas, de personas que hasta ahorita están acercándose a la verdad del Eterno y empiezan a dañarle el corazón. Entonces, mire lo grave que es eso, porque aún el Padre nos dice que tener cuidado con alguno, que si alguien se mete con alguno de mis pequeños. Exacto, dice la escritura que hay de aquellos que se meten con alguno de mis pequeños. Es mejor que se amarren una piedra de molino al cuello y se lancen a lo más profundo de un río. O sea, es delicado, pero él va a destruir, él no le importa ese punto. Ya no hay temor, no tiene temor. Exacto. No tiene temor del Padre ni nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que quieren establecer ellos? Llevar o esparcir toda la toxicidad, lo tóxico que hay, que ellos llevan dentro de sí mismos, como todas esas heridas, como todas esas frustraciones que traen del pasado, porque las personas que las gobierna este espíritu son personas resentidas de hace muchos años, personas que no murieron totalmente a su pasado, personas que todavía tienen como amargura y bueno, todas estas cosas que vienen del pasado y no han querido soltar, no han querido renunciar. Entonces, mire todo lo que arrastra hasta el final. Entonces, por causa de este espíritu, muchas quejilas se han dividido, ¿cierto? Muchos ministerios, muchas congregaciones, muchos hermanos se han dividido. Y acuérdese qué es lo que intenta hacer el enemigo, traer división. ¿Sí? Lo que siempre el enemigo ha querido venir a traer y es a traer contienda y división dentro de los mismos hermanos, dentro de la misma familia. Por eso es que usted y yo no debemos permitir que ninguna de estas intenciones que trae este espíritu venga a gobernar la congregación, porque lo que hace es venir a destruir y arrasar con todo. Entonces, cuando se levanta un hermano contra otro hermano, estamos pecando porque la palabra dice y la mayoría de los mandamientos nos enseña hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Pero si este espíritu gobierna, estoy pensando mal de mi hermano, lo estoy viendo de una manera incorrecta, es que me toca tolerarlo, no lo paso, no me parece, no comparto con él, con esto sí, pero con este no. No, eso no puede existir, y menos en un ministro, y menos en un siervo, no puede existir, con esto sí hablo, pero con este no. ¿Por qué? Porque es que no me parece como él habla, no me parece como ella habla, no me parece como ella actúa, no me gusta su manera, ahí hay una raíz. Y hay una raíz de todo lo que hemos venido hablando, de competitividad, de celos, de egoísmo, de envidia, de rebeldía. Entonces es algo que tenemos que prestarle atención porque es un espíritu que se va a mover aún mucho más fuerte cuando la quejilá o la congregación está avanzando y está creciendo. Entonces, cuando Dios está permitiendo que la congregación avance, que se vean mayores frutos en medio de una congregación, que avance, que se extienda la obra, es cuando mayormente debemos tener nosotros cuidado de este espíritu que está gobernando, porque el enemigo siempre va a querer atraer a que el uno se levanten contra los otros, ministros contra ministros, siervos contra siervos, ovejas contra ovejas, bueno, una división completa, ovejas contra líderes o líderes contra pastores, contra siervos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y no permitir que ninguna raíz del pasado, ninguna cosas que todavía están ahí resentidas, arraigadas, de no querer soltar, eso cause de que tarde o temprano aún también ese espíritu lo acabe y lo destruya, porque no solamente viene a actuar en la congregación, sino a destruir la propia persona. Ok, entonces sigue el otro punto que es acusa el liderazgo. Entonces Absalón alimenta a sus seguidores de su espíritu crítico, ¿cierto? Entonces
lo que se empieza a hacer y vemos el mover que él empieza a alimentar, ¿sí? Alimentar lo que tú venías hablando ahorita, empieza a transmitir lo que hay en el veneno que hay en él, lo empieza a transmitir a las demás personas para que se creen esas divisiones de las que estamos hablando. Entonces, en la congregación, en vez de haber una, o ser una ejad, como hemos aprendido, lo que hay es una gran división. Entonces, todo esto nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta. Todos los puntos que hemos hablado hasta hoy. Puede hacer que una persona venga con alguno de estos puntos de los que tenemos acá, ¿sí? Pueda que venga con otro, pueda que venga con orgullo, pueda que venga, perdón, un momento. Acá todos tenemos que empezar de cero, ¿sí? Si tiene la humildad para hacerlo, perfecto. Es una persona que viene con el ánimo de querer cambiar verdaderamente. Pero si llega una persona a una congregación y a creerse mucho más que aún el mismo dirigente de esa comunidad, pues tengamos mucho cuidado, porque en eso es donde nosotros vamos a tener que decir, no, espera un momento, porque tú puedes venir a causar daño a lo que con tanto esfuerzo nos ha construido, nos hemos tardado en construir. No puedo permitir que algo venga a causar división. Así es, y mira que este espíritu también, mira lo que hace, que muchas personas que Dios ha querido usar en un lugar determinado, en cierta congregación, lo que han hecho es que han prestado oído a este tipo de influencia, a este espíritu que se mueve a través de personas, ¿cierto? Siendo engañados y han salido del lugar que nunca debieron haber salido. Pero mire lo que hace la debilidad, mire lo que hace la falta de comunión, de intimidad y más de eso, la falta de transparencia, la falta de lealtad, la falta de fidelidad, lo que hace es que sea vulnerable a que a cada uno de estos comentarios, personas que vienen con todo ese veneno a venir a dañar y lo que hacen es sacarlo del propósito. Entonces, eso es. Bueno, conspiración sólida. Mira lo que hace este espíritu con este atributo que tiene ese espíritu. Dice, Absalón justifica su conspiración a todo el mundo, centrando su atención en las cuestiones de menor importancia que le han encontrado al liderazgo. Por lo general, Absalón no tiene acusaciones legítimas, como las predicaciones de doctrinas falsas o pecado flamante por parte de los pastores. Entonces, ¿qué hace este espíritu con la conspiración sólida? Siempre busca es tratar de armar un problema grande de algo que se puede solucionar muy fácil. Entonces, por eso es que también debemos de tener cuidado en esas acciones de estas personas. Cuando se acerca a alguien a ver un problema, algo que se puede solucionar tan fácil, que no tiene necesidad de revelárselo a todo el mundo, sino que se puede manejar muy sencillo, pues lo que hace es coger ese problema y convertirlo como cuando usted suelta una bola de nieve. Al final es algo que ya no se puede controlar. Entonces, de algo tan pequeño, coge y arma algo tan grande, y ahí está operando el espíritu de Absalón. Eso es. Entonces, ¿tienes otro punto? No. Listo. Entonces, ya viendo cada una de estas características que si nosotros vemos son muy fuertes, ¿sí? Si nosotros estamos viendo son características que hay que tener demasiada atención, demasiado cuidado, y lo que vimos fue rebeldía, deslealtad, que este espíritu de Absalón es querer quedarse con el trono, querer quedarse con el poder, ¿cierto? Porque busca es poder, no busca ni siquiera el amor por las almas. La intención de ese espíritu no es el amor, no es restauración, no es ayudar, bendecir al hermano, es levantar la obra, no, sino lo que quiere es intereses propios y poder. Deseos de poder, deseos de posición también, de que sea exaltado para que lo llamen con un título, con otro, y eso al fin y al cabo, de eso nosotros no nos sostenemos. Nos sostenemos desde la presencia de nuestro eterno, que lo que decía mi esposo, a medida que nosotros vamos mostrándole a mi eterno a través de los frutos, lealtad, fidelidad, confianza, el mismo eterno va permitiendo que cada uno de nosotros sea llevado a un nivel como él desea y como él quiere. Pero eso no hace que nosotros aún sepamos quién fue el que nos escogió, quién fue el que nos llamó y para qué nos llamó.
Entonces este espíritu solo busca ser renombrado, exaltado, manipula a otros, ¿cierto? Quiere alabanza de los hombres, profetiza en la carne y no por el poder del Espíritu Santo. Se levanta en contra del liderazgo de las autoridades puestas por Yahweh, queriendo la posición de ellas también, queriendo tener control, celos contra los niveles de autoridad ordenados por Yahweh de una congregación, también estrategias, alianzas, mire lo que hace este espíritu, dominación, es un lobo vestido de oveja y siembra discordia y desunión. Entonces, mire todo esto que se mueve para nosotros ser precavidos y pedirle mucho alabo, que cada día nos muestre, que cada día nosotros tengamos mayor celo, mayor temor de mi Padre, para guardar lo que el Padre nos ha confiado, porque lo que el Padre nos ha confiado no son cualquier cosa, son sus almas que fueron pagadas a precio de sangre. Es un lugar donde se debe establecer y permanecer la obediencia, la fidelidad, la santidad, la escritura, la palabra, ¿sí? Todo esto tiene que regir, todo lo que el Padre ha venido edificando sobre esta casa, todos lo que Él anhela y desea que está escrito en medio de su palabra, nosotros tenemos que estar velando y cuidando que así permanezca y aunque mayormente crezca en eso, en mayor sujeción, en mayor fidelidad, en mayor santidad, en mayor celo por su presencia y que los intereses sea simplemente servirle a nuestro Abba, ese sea nuestro mayor interés, no sea el de ganancias deshonestas, como dice la Escritura, que no sea solamente de intereses propios, de posición, de nombre, porque eso al fin y al cabo, delante del Padre, no hay absolutamente nada, no hay posición, no hay nombre, sino frutos, demostración del Padre de que realmente de lo que nosotros Él nos confió, estemos actuando de la manera como Él así lo quiere y lo desea y le estemos dando frutos. Así es. Algo que de pronto quiero añadir ya para terminar, y es de que en este caminar con Dios nos vamos a tener que enfrentar con esto. Entonces, por eso desde el comienzo les decía, de algo Dios nos está cuidando y siempre debemos de prestar mucha atención a lo que Dios nos está hablando y de qué nos debe estar cuidando Dios. Entonces, puntos claves cuando llegue alguien con esa condición, háblale de fe. ¿Sí? La fe es la misma emuná, fidelidad, lealtad, la confianza. Segundo punto, háblale de obediencia. La obediencia es sujeción, ¿sí? Y es algo que no tiene este espíritu. Y tercer punto, háblale de santidad, que tú lo tocabas ahorita. Nosotros con esos 3 puntos, cuando interactuamos con alguien, podemos entender cuál es la intención con la que viene y se acerca a un lugar. Si viene a causar daño, viene a causar división, o si verdaderamente viene a restaurar su vida, ¿sí? Porque uno va a un lugar, a una comunidad, a una congregación puesta por Dios, a restaurar su vida, su alma, ¿sí? No a cuestionar, no a traer división. Entonces, por eso es tan importante esos 3 aspectos, Y no la a que fe, le cumplan caprichos. ni a cumplir caprichos. Fe, obediencia y santidad. 3 aspectos en los cuales la Torá nos enseña, la palabra de Yahweh nos enseña para que nosotros podamos discernir quiénes se acercan con una buena intención y quiénes no. Así es, entonces esperamos que este tiempo haya sido de mucha edificación para su vida. Comparte ese video, compártaselo a sus hermanos, a su equipo, a su ministerio, a lo que el Padre le está permitiendo y estemos edificándonos y cuidando los unos a los otros. Entonces que tengan un hermoso día de chao. Bendiciones para todos y Il chivas. est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow, oh. Auquel ami fidèle est-on?